Semiótica de los medios, videoclase de apoyo número 7. No es material citable. La cuestión enunciativa refiere a quién le habla a quién en un discurso. Pasamos a la cuestión de lo enunciativo, que de algún modo sigue en línea con lo último que venimos conversando, que es la puesta en relación del discurso con elementos externos, en este caso, los actores comunicacionales. El concepto de enunciación proviene de la lingüística, más precisamente del lingüista francés Émile Van Benist, a quien ustedes ya han leído en Teóricos. Como es un concepto de la lingüística, para entenderlo, primero vamos a remitirnos a expresiones verbales, ya sea orales o escritas, y luego veremos la enunciación en distintas formas de mediatización, pasando del discurso audiovisual a la conversación digital. Empecemos por lo básico. Vamos por esto. Todo enunciado, por más grande o pequeño que sea, es resultado de dos operaciones fundamentales: selección y combinación. ¿De qué? De signos lingüísticos. Para Van Benist, la lengua era puesta en funcionamiento por los individuos que elegían elementos disponibles en ella para producir enunciados. A este trabajo productivo lo llamaba enunciación. Es decir, que el análisis de la enunciación se enfoca en las marcas del sujeto en el enunciado, en buscar en el nivel del texto los rastros o indicios de esa subjetividad que lo produjo. Todo enunciado es producido por alguien y dirigido hacia alguien más. Son las figuras del yo que produce el enunciado y del tú al que se dirige. Cuando rastreamos marcas de esas figuras en un enunciado, estamos hablando del enunciador y el enunciatario. La enunciación tiene además un tiempo y un lugar. La combinación de estos actores, tiempo y lugar, es lo que llamaremos la situación enunciativa. Podemos encontrar en un enunciado marcas de esa situación. Hoy está medio lenteja esto, así que perdón por las demoras. Y esto me está cagando. No lo puedo mover, no puedo mover el círculo. Bueno, ya está, se va a quedar acá. Igual después se desplaza solo, así que mucho no tiene sentido donde lo pongo. Bien, por ejemplo, en los pronombres personales yo y tú encontramos marcas de los actores de la enunciación. Del mismo modo, en las conjugaciones verbales, voy, viniste, te espero, esperame, etc. En los indicadores de tiempo y lugar encontramos marcas del dónde y cuándo ocurre la enunciación, así como hacia qué otros lugares y tiempos se proyecta. Aquí y ahora son las coordenadas básicas de una enunciación. Allá, ayer, mañana, por ejemplo, establecen puntos en el espacio y tiempo en relación a los cuales se sitúa nuestra enunciación. Todos esos signos lingüísticos tienen en común que son deícticos, signos indiciales de persona, lugar y espacio, cuya referencia cambia según el contexto de enunciación. Cuando un enunciado está anclado en la situación enunciativa, por medio de deícticos, pertenece al régimen del discurso. Produce un efecto de subjetividad, mientras que cuando borra esas marcas pertenece al régimen de la historia y produce un efecto de objetividad, como si lo que se enuncia fuese un reflejo de la realidad que se contara sola. ¿Por qué? Porque la legibilidad del enunciado es independiente de la situación enunciativa en ese caso. No necesita ser puesto en contexto para ser comprendido.
¿Cómo se hace esto? Con el predominio absoluto de la tercera persona, como se estila en mucha de la literatura realista o en gran parte del relato historiográfico, especialmente el de divulgación escolar. La Guerra de Malvinas fue un conflicto armado entre Argentina y Reino Unido desatado en 1982. Ese enunciado no tiene ninguna marca enunciativa, ni de quién lo dice, a quién se lo dice, ni cuándo lo dijo. En relación a su enunciador, este está borrado. La voz que enuncia aquí es una impersonal que se erige como el punto de vista de una objetividad histórica. Lo único que se percibe en el enunciado es el contexto de referencia, es decir, los hechos y entidades que componen el mundo exterior a la situación enunciativa, en este caso, un acontecimiento histórico. Este enunciado pertenece al régimen de la historia, no está anclado en su situación enunciativa y no se requiere de conocerla para entenderlo. Este que viene, en cambio, es muy distinto. A ver. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Lo dijo Néstor Kirchner cuando asumió como presidente en 2003. Fíjense que aquí hay marcas de la enunciación, la primera persona más precisamente. Esta es muy importante en el discurso político, dado que éste busca, más que hacer una narración verosímil del país y la historia, erigir a su enunciador como un líder. Necesita anclarse al menos en la figura del yo, como en este caso. Y vamos a ver que el tú, lógicamente, también es importante. Este en cambio es muy... Perdón, me perdí en el machete. Esta clase va a ser medio así, ¿eh? Este es el caso del otro enunciado, ¿no? O sea, en los que aparece el tú. De Mauricio Macri en 2019, luego de perder las elecciones primarias, las PASO. La derrota contra Alberto Fernández en las elecciones primarias fue una alarma para el entonces presidente, que buscó renovar su relación con el electorado a través de esta idea de que escuchó el mensaje de las urnas y estaba dispuesto a rectificar su rumbo o parte de su rumbo político. De ahí que la enunciación, en este caso, no solo está anclada en el yo, sino también, y más importante, en el tú, el enunciatario, que en este caso son los votantes y la ciudadanía argentina en general. La distancia temporal también nos permite ver cierta deísis de tiempo interesante en este enunciado. El domingo, día de la elección paso, se sabe, es el domingo pasado, ¿no? Se puede leer como el domingo pasado. Está implícitamente anclado en el presente enunciativo, que es la semana posterior a la elección. Este anclaje enunciativo en lo temporal tiene que ver con el aspecto de actualidad, de remitirse a un tiempo cercano, común entre enunciador y enunciatario, que es típico en este tipo de contextos. Estos enunciados pertenecen al régimen del discurso. La mediatización plantea desencuentros y reencuentros de tiempo y espacio entre los sujetos de la enunciación. En una comunicación cara a cara, el tiempo y lugar del enunciador y del enunciatario, vamos a ver si puedo poner acá, perdón. En una comunicación cara a cara, el tiempo y lugar del enunciador y el enunciatario es el mismo. La mediatización, en cambio, ya implica un desfase entre ambos. Este desfase puede ser temporal y o espacial. Pensemos en las cartas, como las que leyeron de Peirce a Lady Welby, o en los mails, que son más actuales. Imaginen que le escriben un mail a un primo que vive en otro país. Dirán cosas como, ¿cómo está el tiempo allá? Allá, en este caso, marca la diferencia de espacio entre enunciador y enunciatario.
Cuando leas esto mañana, marcaría también una diferencia de tiempo respecto al presente enunciativo y cuándo será leído el mensaje. Son enunciados que se interpretan y entienden poniéndolos en contexto de su situación enunciativa. Por si no sabían dónde estaban. La prensa gráfica es un medio que suele, creo que esta Filmina me quedó desfasada del guión, vamos a ver qué sigue.